algunos conceptos bíblicos muy importantes. Y si tuviera que ponerle un título a este mensaje, sería Mi amigo más fiel, Cristo Jesús. Amén. Mi amigo más fiel, Cristo Jesús. Mi esposa está repartiendo unos papelitos que puse las escrituras que vamos a estar leyendo hoy, y si no las cubremos todas, se puede llevar su papelito para la casa y ahí van las escrituras, las puede buscar en la Biblia, las puede estudiar durante la semana. Pero quiero hablarte de la encarnación, la doctrina esa, cómo Dios, siendo 100% Dios, vino y se hizo hombre y anduvo entre nosotros. Este es el corazón del Evangelio, que Dios ha visitado de diferentes maneras al hombre, pero la manera más maravillosa de todas es cuando Él vino y moró en este siglo, estuvo viviendo aquí en este siglo por 33 años para obrar la salvación de nosotros. Es una misericordia tierna, es una misericordia que, de parte de Dios, que viene y toca nuestros corazones. Es intenso, misericordia intensa, pero tierna a la misma vez. Que está increíble esto, que un Dios tan grande como el Dios de nosotros haya tomado la naturaleza del hombre y se ha hecho hombre para vivir aquí con nosotros. Fíjense que hay reyes y gobernadores que van y visitan a los pobres, visitan a los enfermos, visitan a su pueblo. Pero ellos, estos gobiernos y estos reyes, no toman de por sí mismo el dolor, ni el pecado, ni la pobreza de la gente, aunque salen a visitarlos. Pero al contrario, el Rey de nosotros, que es Cristo, Él sí, Él vino a visitarnos ahí donde estábamos, en la situación en que nos encontrábamos, pero tomó sobre de Él el dolor que nosotros traíamos, tomó sobre de Él el pecado que nos estaba destruyendo, la enfermedad que nos estaba matando. El Señor no nomás vino a visitarnos, pero vino a poner su hombro ahí y levantar la carga que nosotros llevábamos antes de que conociéramos a Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos, que antes de venir a Cristo cargábamos una carga pesada? Estábamos condenados. Es decir, casi, pues no casi, la Biblia dice, maldecidos por la carga que llevábamos tan pesada. Y Cristo, Dios, vino en la forma de Cristo y nos vino a visitar, pero no fue suficiente visitarnos, sino que Él también vino a quitarnos ese espíritu de pobreza, ese espíritu de enfermedad, de luto, espíritu doloroso. Él vino a quitarnos eso. Además que no nomás vino a visitarnos, pero vino a visitarnos para ayudarnos. Quizás alguien nos pueda ayudar, quizás no nos quieren ayudar, pero nuestro Señor, cuando Él vino, Él venía ya antemano con la intención de ayudarnos, de sacarnos de ahí, de ese yodo, de sacarnos de ahí donde nos encontrábamos.
Dice, vino como un bebé, después creció, estuvo con sus padres. El domingo pasado celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, o es decir, el fin de los 33 años lo llevó a una cruz ahí en el Monte Calvario y lo crucificaron y lo sepultaron. Pero al tercer día el Espíritu de Dios lo levantó de los muertos. Además que Cristo vino para tomar de la naturaleza que nosotros tenemos. Dice que aún todas las enfermedades, dice que todas las iniquidades de nosotros, todo el pecado de nosotros, todo, no algunos pecados y algunos no. Cristo no vino a rechazarnos, pero vino a ayudarnos. Y dice, Cristo es Dios y es hombre, y Él es nuestro Salvador, único Salvador. Es nuestro sumo sacerdote, es nuestro hermano. Cristo es el hermano mayor de nosotros, aparte de otras cosas. En todas nuestras aflicciones, Él también fue afligido, de acuerdo a Isaías 53. Él no nos vino a este mundo simplemente para pasar por aquí y que tuviéramos una gran visitación, sino que vino a este mundo para permanecer aquí. En San Juan capítulo 16 y el capítulo 17, Cristo hace una oración y Él le dice a los discípulos, dice, yo me voy, pero no van a quedar huérfanos. Dice, mi Padre va a mandar el Espíritu Santo para que nunca esté solo. Esa es la promesa grande que tenemos de parte de Dios, que Cristo ha venido para ya no jamás estar nosotros solos, pero Cristo ha venido para que siempre tengamos a Dios en nuestro corazón y que siempre esté presente. Él anduvo entre nosotros en este mundo de pecado y dolor. Este grande príncipe de la paz estaba y está aquí con nosotros. Además que, por eso le digo yo, mi mejor amigo es Cristo, porque Cristo promete a no condenarme. Al contrario, Cristo promete a quitarte a ti y a mí toda condenación, quitarnos toda carga y ayudarnos. Hermanos, me acuerdo cuando la guerra con Vietnam, ¿por qué hacía la pregunta en ese entonces varias gentes? ¿Por qué se tiene que meter Estados Unidos con Vietnam? Esa guerra no es de nosotros. Eso hace ya muchos años. Y la respuesta era que Vietnam era un país chiquito que vivía en libertad, pero al norte de Vietnam había un país grande gobernado por la nación de Rusia, y ellos querían meterse a Vietnam y acabar con toda la gente ahí y quedarse con el territorio. Entonces Estados Unidos se metió a esa guerra porque vio que otro país más grande quería tomar venganza del país más chico. Así Cristo, cuando Él viene a tu vida, cuando Él vino a este mundo, Él podía ver las injusticias que el diablo hace con los inocentes.
El diablo, hermano, no tiene misericordia. El diablo quiere acabar con tu vida, quiere acabar con tus hijos, pero Dios mira eso. Y antes de que el diablo tenga esa oportunidad o esa venganza, Dios envió a su Hijo Cristo. Y Cristo viene a protegernos. Desde el principio ya vino con esa intención de protegernos y de poner en alto las injusticias. De manera que la segunda cosa, no nos vino solamente a visitarnos para mirarnos en qué condición estábamos espiritual, pero ahora nos vino a visitar y se acercó cerca de nosotros, y nosotros nos podemos acercar cerca de Él y podemos hablar con Cristo. Podemos hablar con nuestro Dios. Podemos hablar con Dios Padre por medio de Cristo. Si no hubiera venido Cristo, no pudiéramos hablar con Dios. A cualquier ídolo nos hincáramos, porque no supiéramos mejor. Estuviéramos viviendo en la época de la ignorancia. Pero Cristo vino a visitarnos para hablar con nosotros. Y para que nosotros pudiéramos hablar con Él. Para enseñarnos. Y para ser un grande ejemplo en la vida de cada uno de nosotros. Es que, qué bendición tan grande, hermanos, que podemos hablar con Dios hoy, esta mañana. Y no es suficiente que nosotros hablemos con Dios. Podemos traer todas nuestras cargas al Señor y podemos hablar con el Señor, pero también podemos estar quietos y Dios nos habla a nosotros. No sé si usted ha tenido esa experiencia. Usted busca a Dios de rodillas, humildemente, nos humillamos, buscamos a Dios, presentamos el plan, la petición que tenemos, y luego nos quedamos ahí quietos un ratito y Dios habla al corazón del hombre. Allá muy dentro de ti, dice la Biblia, dentro de tu corazón, escuchas la voz de Dios. Y quizás haya mucho pueblo hoy que nunca han escuchado la voz de Dios. Pero déjenme decirle, esa es una de las razones por qué vino Cristo, para hablarte y hablarme a mí. Cada vez que hablamos, leemos la Biblia, el Señor nos habla por la Biblia. Cada vez que leo una escritura, puedo oír la voz de Dios que está llamando. De manera que vino a ayudarnos con todas nuestras enfermedades, y luego arriba de eso vino para hablarnos y nosotros poder tener una conversación con Él. Y fíjense, cuando estamos afligidos de grande manera, y simplemente con escuchar la voz de Dios, como que trae paz a nuestro corazón y a nuestra mente, trae seguridad, trae promesas, trae palabra de Dios, la voz de Dios. Son como ríos de agua viva, dice la Biblia. La voz de Dios es como ríos de agua viva. Y luego nos levantamos de ahí, de esa condición, dando gloria, honra a Dios y diciendo en voces altas, qué bueno ha sido el Señor. La tercera cosa que vemos cuando Cristo viene a nuestro corazón es que Él viene a pagar un precio por todas nuestras dolencias. La iniquidad de todo el mundo, Él pagó el precio. Él no anda fijándose qué tanto, o cuesta mucho, o no tengo para pagar. El Señor Jesucristo dice que pagó aún hasta con su vida. Pagó.
pagó. Cristo pagó. Cristo ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque Dios es generoso. Dios viene a compartir, viene a darnos, viene a bendecirnos. ¿De dónde hemos sacado nosotros que somos pobres para dar? ¿De dónde hemos aprendido ser, como dicen en Monterrey? Todos los de Monterrey, ¿cómo se dice? Algo así. ¿Ustedes son de Monterrey o qué? No, pero no se crea. Pero ¿de dónde hemos sacado eso? Es que cuando ya viene Cristo a tu corazón, ya mira las cosas diferente. Y ahora somos dadores. Dios ama al dador alegre. Y así el Señor, dice en el libro de los Hebreos, que el Señor, con alegría, con gozo en su corazón, dio su vida por las ovejas. Gloria al Señor. Además que esa es otra cosa, hermanos, que Él vino a pagar el precio y no se fijó qué tanto costaba o que estaba muy caro. Y luego, hermanos, causa de que Cristo ha venido, la cosa número 5 es de que pudiéramos recibir nosotros la adopción de hijos de Dios. Hermanos, un niño ama y es amado. Acabamos de dedicar la cuna. Los niños son amados, traen alegría al hogar, traen gozo, sea como sea. El niño, la niña traen gozo, son amados. Pero ellos también aman, los niños aman. Y Cristo dijo, dejar venir a todos los niños a mí. Dice, porque podemos ver que Dios así ama y es amado. Dios nos ama a nosotros y nosotros amamos al Señor. Y nada puede ser más maravilloso que la presencia divina de Dios aquí en este mundo lleno de dolor, lleno de problemas. Pero fíjese, Cristo vino para que usted y yo pudiéramos ser hechos hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a los que le recibieron y creyeron en Él, a estos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, nosotros no somos del pueblo de Israel, somos de los gentiles. Nosotros no merecemos la bendición de Dios, no cabemos en el plan de Dios. Pero Cristo, sabiendo eso, vino para injertarnos o adoptarnos a la familia de Dios. Qué grande privilegio, hermano. Estando allá en left field, way over the left field, hasta allá alcanzó la misericordia de Dios y nos hace una invitación. ¿No te gustaría tú también ser hijo de Dios? Eres criatura de Dios, creación de Dios, pero ¿no te gustaría ser adoptado y ser hijo de Dios? Entonces ya cambia todo el destino, todo el panorama, toda la fachada, ya todo cambió, porque estábamos allá alejados, extranjeros de Dios, y ahora nos hace una invitación del Señor. ¿No te gustaría ser hijo de Dios? Por eso vino Cristo, para darte esa oportunidad de ser hijo del Señor. Dice Cristo en una ocasión, dice, yo siempre estoy con mi Padre, y todo lo que es mío es de mi Padre, y todo lo que es de mi Padre es mío. Dice, ya no te trato a ti como un siervo,
No te trato como un esclavo, un sirviente. Te trato como hijo de Dios. Qué diferencia, hermano. Qué diferencia. En una casa hay muchos hermanos, hermanas, y siempre que hay muchos hermanos, hermanas, hay conflictos. Hay problemillas, hay problemitas. Pero en la casa de Dios no. No hay necesidad de tener conflictos. Porque Dios tiene para todos. Tiene bastante el Señor. Dios no le tiene que robar a Pedro para dárselo a Juan. Ni tiene que amar más a Tomás que a Pedro. Pero Dios nos ama a todos iguales. Y todos tenemos las mismas oportunidades en la casa de mi Padre, en la casa de mi Dios. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Y el día que estemos todos allá en la casa con el Señor, hermano, va a ser un tiempo glorioso. Nos vamos a gozar grandemente. Y estaba pensando el otro día que una de las cosas que vamos a sentir ahí es que yo te voy a poder ver a ti cara a cara, allá en aquel cielo celestial. Y yo voy a poder ver por todo el sufrimiento que tú has pasado y Cristo te rescató. Por eso vino el Señor Jesucristo. Esa es la razón por qué Él quiere que seamos hijos de Él. De manera que por eso ha venido en la carne, para ese propósito, para ser hechos adoptados hijos del Señor. Una adoptación para siempre. Cuando tú eres adoptado por el Señor, de ahí en adelante tú vas a ser hijo de Dios para siempre. Y luego, con el cuento que eres hijo de Dios por Cristo, la herencia que alcanza Cristo, tú también tienes parte en esa herencia. Voluntariamente, Cristo nos da esa posición de poder recibir de la herencia. Dice que aquí en esta tierra el padre le deja una herencia al hijo, pero el padre tiene que morir y va a la sepultura. Y entonces los hijos recogen la herencia que haya dejado el padre. Pero con Dios no es así. Con Dios Él está vivo y nunca va a morir. Y ahorita ya la herencia es de nosotros. Ya podemos gozar de la herencia ya ahorita. No tenemos que esperar que se muera Dios, porque Dios nunca se va a morir. Que ya desde ahorita nos podemos conectar a la herencia de Dios. Ya desde ahorita podemos darle gracias a Dios por sus grandes bendiciones y porque Él nos ayuda y siempre está cerca de nosotros. Hermanos, digo, Cristo es nuestro mejor amigo, porque ahorita necesitamos ayuda en este mundo y el Señor está listo para ayudarnos y Él sabe que necesitamos ayuda. No te desanimes. Dios sabe tus planes, pero Él también sabe los planes que Él tiene para tu vida. Es que todos los creyentes debemos de abrazarnos de las promesas y de las bendiciones de Dios y comenzar ya desde ahorita a aprovechar de las herencias del Señor. Una de las herencias, hermanos, es poder tener fe en Dios y poder pedirle a Dios y estar bien seguro que Dios va a contestar la petición de cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Además que hay gozo en esta relación entre nosotros y Dios, porque Cristo es nuestro Señor y Salvador. Hemos sido adoptados por Dios y nunca va a ser cancelada esa adoptación.
La verdad es que gloria al Señor, hermanos. Entonces, esta palabra encarnación, es el acta de gracia que Cristo tomó sobre de él la naturaleza del hombre en una unión con su divina persona y se hizo hombre. Cristo es Dios y es hombre. Más que vamos a empezar a leer ahí en la página que les di. No sé si sobraron páginas o no, pero el amor eterno de nuestro Dios y Romanos 8:28, el amor eterno de nuestro Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjense el versículo 28, hermanos. Todas las cosas trabajan para el bien, le ayudan a bien, trabajan para el bien, todas las cosas. A veces que pasamos por unas cosas tremendas, pasamos por unas cosas dificultosas, pero todas las cosas nos ayudan. Ahora que conocemos a Cristo, todas las cosas nos ayudan. Dice el versículo 29, porque los que antes conocieron también los predestinados para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a favor de ti, ¿quién contra ti? Dice. ¿Quién puede estar contra ti? Pues yo sé quién puede estar contra ti, pero yo quiero a Dios en mi lado y yo quiero estar en el lado de Dios. Yo no sé si el IRS conocen a Dios o no, pero están tremendos los del IRS. El trabajo de ellos es de cobrar y colectar, y les importa poco lo demás. Andaba un rumor que decían que querían quitar el IRS. Y yo cuando oí ese rumor dije, oh, gloria a Dios, que así sea, Señor. Que quita ese demonio de un lado. Y a lo mejor voy a alcanzar a ver con mis ojos en mi vida que quiten al IRS. Porque aquí hay un pastor que está orando muy especialmente que lo quiten. Pero ese puede estar contra ti. Pero somos hechos hijos de Dios. Y todas las cosas nos ayudan, hermanos. Todas las cosas, dice. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Algún día la verdad se puede quedar con todo. Nosotros vamos a estar allá en un cuerpo nuevo, en un lugar celestial. Amén. Allá no va a haber IRS. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escamitó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fíjese lo que dice el versículo, es el apóstol San Pablo. Dice, Dios nos ha dado lo mejor, nos ha dado a Cristo. Y si nos ha dado a Cristo, ¿cómo no nos va a dar el Señor todas las cosas que necesitamos o que podamos gozar de ellas?
Por eso dice Cristo, buscar primeramente el reino de Dios y buscar su justicia. Y todas estas otras cosas el Señor las va a poner, las va a dar, nos las va a dar. En lo que nosotros buscamos primero el reino de Dios, Él nos va a dar todo lo demás. El versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios. Fíjese dónde está Cristo. Cristo está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Cuidado esa palabra, ¿quién? Muchas veces decimos, ¿qué? ¿Qué nos separará del amor de Dios? Pero aquí en esta versión dice, ¿quién? ¿Quién nos separará? ¿Quién tiene poder para separarnos del amor de Dios? Sí, de Cristo. Si es de que Cristo murió en la cruz, está dispuesto a dar todo lo que Él tenía. Esto, no hermanos, nada nos va a separar del amor de Dios. No se sienta usted alejado de Dios, no se sienta triste. Si estás luchando con el diablo, luchando con alguna necesidad, no te sientas solo, porque dice, aún Dios es el que justifica. Y ¿qué nos va a separar del amor de Cristo? Nada. Tribulación, o angustia, o persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor mío. Hermanos, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Aún si nosotros nos metemos en un espíritu de rebeldía y que nosotros partamos de Dios y le volteemos así y nos vayamos de la presencia de Dios, sin embargo, aún entonces Dios como quiera no deja de amarnos. Tan grande así es el amor de Dios. Y las palabras que nunca quisiera oír yo en mi vida es cuando diga Dios, le terqueamos y le terqueamos al Señor, y que diga el Señor, bueno, que se haga tu voluntad, hazle como tú quieras, porque nosotros no sabemos lo que estamos haciendo. Yo no quiero oír esas palabras. No quiero que Dios me diga a mí, hazle como tú quieras. Yo quiero decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Enséñame, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanas, ¿qué nos separará del amor de Dios? Nada. Nada nos puede separar. Y entiendo que es una cosa temerosa caer en las manos de un Dios vivo. Pero hermanos, este es un cuadro de mi amigo Cristo, de qué tanto Él ha hecho por nosotros por causa de que Él nos ama. Esto es lo que está maravilloso de esta doctrina de la encarnación. Dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Gloria al Señor. El autor de la salvación, Hebreos 2, 5 al 14, porque no sujetó a los ángeles
el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en el cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Fíjese, quiero que puse esta escritura aquí porque muchas veces decimos, ¿por qué permitió Dios a Cristo que muriera en la cruz? ¿Quién verdaderamente somos nosotros? ¿Quién es el hombre? Who are you that God would die on the cross for you? Pero ahí en Hebreos 2:6 dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Oh hijo del hombre, para que visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de tu gloria y de honor y pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Antes de leer más adelante, el cuadro aquí es, ¿quién es el hombre que Dios estaba dispuesto a dar su vida a su hijo por él? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Y sin embargo dice la escritura que Dios nos corona con la gloria y de su honra. Dios te ama tanto así. Pero vemos el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustáis la muerte por nosotros. Porque convenía aquel por cuyas causas son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfecciona por aflicción del autor de la salvación de ellos. Porque Él santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenzan de llamarlos hijos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos de Dios que me dio. Déjenme explicarle ahí tantito antes de movernos más adelante. Dice la escritura aquí que el Señor corona al hombre de gloria y de honra y puso todo debajo de los pies del hombre. Lo sujetó a todas las cosas. Nada dejó sin ser sujetados. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustares la muerte por todos. Hermanos, le quiero decir esta mañana, hablé un poquito de esto el domingo pasado, pero esta mañana le quiero decir que la muerte está muy presente y que hay muchas personas que teníamos miedo a la muerte porque no sabíamos qué nos esperaba, no sabemos qué hay de qué lado de la muerte y tenemos miedo, la mera verdad. O hay mucha gente que tiene miedo. Pero Cristo vino sabiendo eso. Cristo vino y murió en la cruz
y venció la muerte. De manera que ahora sí estamos bien seguros que de aquel lado de la muerte hay la vida eterna. Porque Cristo nos promete. De manera que el fin de nosotros no es la sepultura. Ese es el principio de la eternidad. De manera que ahora podemos dormir a gusto en la noche sin temor de morir, porque Cristo venció la muerte. We are more than overcomers. Overcomers of death, of fear, of condemnation. We're more than conquerors in these things. So tonight we can go to sleep and we can rest, believing that there's life on the other side. Además que nosotros, el pueblo de Cristo, el pueblo, la iglesia, ya no tenemos que vivir con ese temor. ¿Qué me va a pasar a mí? Si no estás seguro, ¿qué te va a pasar el día que te mueras? Hoy, este día, puedes estar seguro. Hoy, este día, necesitas arreglarte con el Señor. No dejes a la chance, no dejes para otro día. Hoy, este día, arregla cuentas con el Señor. Y es bien fácil. Cristo quiere ser tu amigo, quiere ser tu Salvador y todas estas cosas. En 1 Timoteo 3:16 dice: esto te escribo, aún tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de verdad. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, que somos nosotros, creados en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese versículo, el versículo 16, habla ahí de la encarnación de Dios. Fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creado en el mundo y fue recibido arriba en gloria. 1 Corintios 2:5-16, la revelación por el Espíritu de Dios. Esta es sabiduría que viene de Dios, viene de lo alto. Quizás no sea la sabiduría del hombre, no sea la sabiduría de este siglo, de este mundo, pero es una sabiduría que viene de lo alto. Y fíjese cómo dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El hombre, había un hombre que no puse su nombre aquí, pero que escribió varios libros para probar que no había Dios. Y llegó a ser un profesor muy grande, pero comenzó a estudiar más y más para probar que no había Dios. Pero un día, ya después de que estudió bastante, después se dio cuenta que sí había un Dios, y recibió a Dios, y recibió a su Hijo Cristo Jesús, y todos los libros que había escrito antes, todos los alumnos que él había tenido, donde él quería comprobar que no había Dios, salió sobrando. Él también recibió a Cristo. Es que ahí hay una diferencia en la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios, totalmente diferente. Dice
en el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído ha oído, ni ha subido en el corazón de los hombres, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ahí la vamos a parar, hermano. Usted no ha visto, ni su oído ha oído, ni su corazón ha entendido las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero dice en el último versículo, dice, de esa porción de la Escritura, dice, pero el Espíritu nos enseña a nosotros a cuáles son esas cosas. Y tenemos la mente de Cristo, dice la Escritura. Tenemos la mente de Cristo. Todavía mi amigo Cristo aquí está en un lado de mí y no me deja. Y si algún día me fuera con Cristo, me voy a ir a vivir en la casa de Él. Me voy a ir a vivir en la casa de mi amigo Cristo Jesús. De manera que este es el Cristo que yo predico, mi amigo Cristo. Oh, hermanos, he tenido amistad con el mundo. He tenido amistad con muchos hombres y mujeres y amistad con varios familiares, buenas familias. Y doy gracias a Dios por todos. Pero me falta tiempo para contarte de mi amigo Cristo. Ahí está. Cada vez que me siento triste, lo busco y ahí está el Señor. Cada vez que viene tentación a mi vida, volteo así a buscar a mi Cristo y lo encuentro. Ahí está el Señor. Son como brasas dentro de mi ser. Cada vez que está opaca las brasas, pero como que el Espíritu Santo viene y le echa un airecito ahí en las brasas y vuelve la pasión, vuelve el fuego de Dios. Ahí está mi amigo Cristo. Durante los tiempos de las enfermedades, he tenido el cuarto donde estoy lleno de médicos, especialistas, enfermeros, enfermeras. Y en el medio de todos ellos puedo ver que ahí está Cristo conmigo. Y si hoy este día me siento contento y fuerte, es por mi amigo Cristo. Grandes apuros me ha sacado mi amigo, con el hecho de perdonarme de todos mis pecados. Hermanos, yo soy el pastor, pero no crean que porque soy el pastor soy una persona perfecta. No, yo también le fallo al Señor y vivo en un mundo que está contagioso, este mundo de tinieblas y de dolor. Pero lo busco y ahí lo encuentro a mi Cristo, porque Él prometió. Dice, estoy a la puerta de tu corazón. Nadie puede abrir esa puerta, solamente tú. Dice, si tú me dejas entrar, yo y mi Padre vamos a entrar a tu corazón y ya nunca jamás te vamos a dejar. Y así es. Nunca jamás te vuelve a dejar el Señor.
never again will you have to face this world by yourself in loneliness, depression, evil spirits. Never again. Because see, He promised, and you can stand on the promises of God. You can stand on the Word of God. And you can look for Jesus Christ and you'll find Him. Would you stand this morning? Vamos a ponernos de pie.